En la lona, mi querido Jaime, esta oposición política, porque pues es irrelevante lo que diga un Meco, bueno, ya no es Meco, ahora es Jorge Romero, o Romero y Cortés en el PAN, irrelevante lo que diga Alito Moreno, ya solo sirven en redes sociales para el meme y en momentos en que la presidenta de México participa en la cumbre del G20, las naciones más poderosas del mundo, económicamente hablando, pues queda más que entre ellos apostarle a manchar, a ridiculizar, a burlarse, pues de cosas que no tienen a veces sentido, pero la oposición anda muy, muy mal, como diría Gerardo Fernández Noroña en la entrevista que nos concedió en Navojoa, Sonora, el pasado sábado en exclusiva. Urge, urge una oposición que tenga, pues tenga tantita carnita, Jaime. Y escuché muy atento esa entrevista y creo que tiene toda la razón Gerardo Fernández Noroña. Necesitamos una oposición seria, seria. En momentos en que realmente, si tú ves la agenda política del G20, te das cuenta que sí, que estamos ante una amenaza existencial la humanidad. Y lo que dijo Lula da Silva en su discurso inaugural, dijo, esta es la última oportunidad que tenemos para ponernos de acuerdo. Por eso él propuso esta alianza contra la pobreza y contra la desigualdad y contra el hambre. Y nuestra presidenta secundó esta propuesta de Lula da Silva, asegurando, dice, bueno, ¿cómo es posible que 700 millones de personas vivan por debajo del nivel de la pobreza, mientras que el gasto militar en todo el mundo, como lo decía el maestro Paco, alcanzó más allá de los 2.4 billones de dólares, sería trillones de dólares. Y con toda esa locura que es la carrera armamentista, las guerras, todo esto, tú tienes aquí en México a una oposición que, como tú lo dices, se ha convertido en un meme, en una broma, en motivo de continuo escarnio. Es lamentable, de verdad. México necesita de una oposición, lo decía Fernández Noroña, sí de derecha, pero que defienda los ideales de una derecha conservadora, sí, pero inteligente, razonable, con propuestas concretas. Durante toda la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia, no escuchamos una sola propuesta de la oposición, de la señora Xóchitl Gálvez, para contrarrestar todas las propuestas, la plataforma política de la 4T de Claudia Sheinbaum. ¿Y todo por qué? Porque todos ellos estaban prácticamente desmadejados, manejados por un personaje como Claudio X González. Claudio X González es un hombre que le ha hecho tremendo daño a México al prácticamente disolver, disolver a la oposición, convertirla en una entidad que no se le entiende, no sabe bien si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Este junior tóxico, como dice la presidenta, se ha encargado de prácticamente disolver, quitarle entidad a una oposición que antes por lo menos tenía una identidad, cuando Maquillo, ¿no? Cuando la derecha de alguna manera defendía principios que tenían que ver, pues sí, con el conservadurismo, pero eran propuestas que realmente sí que respondían a las ambiciones de un sector del pueblo, ¿no? Pero si tú escuchas los noticiarios de los programas de toda la semana pasada, incluso de esta misma mañana, tienes la impresión, yo al menos estaba escuchando hace un rato la entrevista de Carmen Aristegui con Edmundo Jacobo, el que era el representante del INE. Bueno, parece ser que son incapaces de salir de este bucle, ¿no? Están atrapados en este bucle en el que dicen que este gobierno está construido a base de mayorías ficticias
y que amenaza el Estado de Derecho, cuando la presidenta está en temas mucho más candentes, que tienen más que ver con nuestra existencia, como el futuro de la humanidad, mientras estas gentes en México se han quedado atrapados en este bucle, ¿no? Y esto te habla de prácticamente que ya para mí son los últimos estertores de una oposición condenada ya no solo a la intrascendencia, sino ya a desaparecer. Mira, a mí fue fantástica la entrevista que le hiciste a Gerardo Fernández Noroña, poniendo como ejemplo el tema de Alito Moreno al frente del PRI, ¿no? O poniendo también como ejemplo la urna tapada que querían poner para que la gente de Morena votara en libertad, cuando ellos han expulsado del PAN a gentes como los Yunes, cuando el PRI, Alito, ha expulsado a gente como Manlio Beltrones, ¿no? Entonces yo creo que estamos contemplando a una oposición que se está suicidando en cámara lenta. Estamos viendo cómo Alito Moreno, cómo Jorge, ¿cómo se llama? Romero, Sí, Jorge Romero. se están poniendo la soga en cámara lenta y en cámara lenta se van a ir suicidando la oposición. Realmente es lamentable que en México estemos contemplando y además con este añadido de esos correas de transmisión en los medios de comunicación, ¿no? Que hacen como que están viviendo, intentan por todos los medios dar la impresión de que el discurso político, las propuestas de debate de la derecha son muy válidas, sí está en riesgo la democracia en México, cuando una presidenta de México está en Río de Janeiro proponiendo una agenda que tiene mucho sentido en medio de una amenaza existencial, repito. Y